Bienvenidos. Durante más de 14 años, las jornadas académicas del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso con la Universidad del Bosque nos han llevado de viaje a muchos sitios, muchos sitios. Hoy tenemos el gusto de tener un amigo aquí, al doctor Mauricio Moreno Pineda, que nos va a llevar de viaje, donde espero nosotros nos encarretemos y aprendamos mucho. Solo recuerdo que en las jornadas académicas queremos invitar a profesores que nos cuenten un poco cuál es su cuento, en qué trabajan, de dónde, qué han estudiado, cómo nos muestran la psiquiatría y todos sus campos y la salud mental. Mauricio Moreno Pineda es médico de la Universidad Nacional, es psiquiatra de la Universidad del Valle, PhD en psicoterapia de la Universidad de Hawái, psicoterapia con énfasis en hipnosis, ahí les adelanto. Es docente de psicoterapia de la Universidad Libre en Cali y ha sido conferencista en varios congresos mundiales. En uno de esos, hacia el año 2006, fue que nos encontramos en Toronto, en el marco del Congreso de la APA, en actividades académicas y sobre todo con el encarrete de la psicoterapia, la humanidad, el no dañar a nadie y también divertirnos en este paso por el planeta Tierra. Recordamos por favor que coloquen sus celulares en silencio, en vibración. La persona que nos iba como a mostrar un poquito en caso de terremoto o cualquier cosa, las cosas de evacuación no está, pero nuestros brigadistas, incluida la doctora Márquez, están aquí y pues en el caso de algo tendremos la salida y el encuentro frente a la institución y a través ya sea de esta puerta o a través de la entrada principal. Quedamos con Mauricio. Gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Es que yo no escucho que me escucho. Muchísimas gracias a todos pues, por estar aquí. Un puente, proximidad a un partido. A veces este es un tema que a veces invita mucho y a veces no invita. Yo hablé con Henry previamente como para saber pues más o menos el auditorio. Espero que para unos sea suficiente, para otros les cause muchas dudas, pero espero que se diviertan conmigo en estos 40-45 minutos teóricos. Y al final, lo que a mí me interesa realmente es que la gente viva un poco qué es pues, el mindfulness y la hipnosis. Y voy a decirles por qué mindfulness y hipnosis. Yo pues, también hice con el doctor Casabade TIR y hemos hecho algo de MDR, pero digamos que por lo largo de la historia de estas dos técnicas me parece que son las que más pueden ser fácilmente comprendidas por nosotros. Bien, estos son los objetivos míos al traerles a ustedes esta presentación. Ojalá los podamos cumplir. ¿Bien? Voy a intentar seguir estos pasos para ser un poco lógicos y amables con el tema. La definición, las definiciones tienen que ir de la psicoterapia, la historia, que es también muy interesante y muy importante saber dónde estamos, la neurobiología, que se ha estudiado muchísimo, más de uno que el otro, sus aplicaciones prácticas y su evidencia científica, y al final pues, hay una mesa redonda, si quieren hacemos en esa mesa redonda un taller práctico y miramos las cosas pues, que se pueden hacer, para que ustedes escojan. Bien, primero miremos la psicoterapia. En psicoterapia se supone que hay alguien que está así indemne y alguien que está antico y viene a ayudar, a buscar ayuda. La psicoterapia es muy compleja. Uno cuando hace psicoterapia tiene un montón de aristas y un montón de preguntas que hacerse, empezando por quién es uno y mirando qué técnica va a seguir, qué es lo que va a hacer, pero nunca se le debe olvidar que es una situación entre dos, ¿cierto? Siempre será una situación entre dos. Esto simplemente era para mostrar lo complejo que uno que puede llegar a hacer la psicoterapia si uno pues, se decide a seguir este camino para hacer la psiquiatría. Una de las definiciones, los que están aquí, la mayoría saben definir de psicoterapia, son miles y miles prácticamente, cada quien puede tener una definición de psicoterapia. Traje tres
para ir mirando cómo hay formas de ver lo que nosotros hacemos en psicoterapia de diferentes formas, de diferentes lados. Primero, siempre es un fin curativo, un profesional capacitado y entrenado, y vamos a trabajar sobre las emociones humanas. Este es un libro de psicoanálisis, la teoría psicoanalítica, de 1987. Bueno, esta otra definición la traigo por esto. Realmente son dos personalidades que se juegan, y lo intersubjetivo, y esto lo vamos a ver tanto en el mindfulness como en el hipnosis, sobre todo en el mindfulness, es algo primordial e importante. Y por eso traje esta definición, para nunca olvidar que son dos personas las que se juegan allí. No solo el paciente, sino hay dos personas. Bueno. Y esta la traigo por esta razón. Aquí hay algo muy importante en la psicoterapia. Los que hacemos psicoterapia diaria, pues sabemos que la cultura tiene un peso grandísimo. No es fácil cuando dicen, no, es que ves que tengo una psicoterapia, así tú la puedes hacer en inglés. Y sí, como, no, es que es un escocés, es un inglés diferente, es un escocés del cognito. Entonces uno tiene que saber qué diablos es eso y saber de dónde es el Señor y cómo es que funcionan allá, porque es bastante complejo a veces salirse del ambiente cultural de la psicoterapia. ¿Bien? Y esta definición también tiene una serie de características que a mí me llamaron la atención. Trabaja con un cliente para crear una alianza segura, estable y cariñosa, el cual el cliente puede explorar formas pasadas, presentes y posibles de experimentar de sí mismo al mundo y sus relaciones dinámicas. Aquí uno puede tener algunas objeciones sobre algunas palabras, pero muchas veces la psicoterapia realmente termina siendo esto. Es tal vez la decisión que más me gusta y la más cercana a lo que yo hago, pero como les digo, cada quien puede tener pues su forma de ver la psicoterapia. Y la psicoterapia tiene esta paradoja, que Rolly la presenta muy bien. Les quiero presentar disculpas por la fotografía, pero fue la mejor que encontré. Es la curiosa paradoja que cuando me acepto tal como soy, entonces ya, ahora sí, cambiamos. Como hacemos muchos, ya que la fiesta está tan buena, ¿para dónde nos vamos? Es como un poquito eso lo que sucede en la psicoterapia. Bien, y para completar más este breve enfoque de psicoterapia, leyendo a Jorge Corsi, una bonita trabajo de psicoterapia integrativa multidimensional, que lo recomiendo, es muy bonito el libro es chiquitico, encuentro esto. Para 1980 este autor describe 250 formas de psicoterapia en uso para ese momento. 250. Eso quiere decir que aquí estamos unas 60 personas, 50, entonces podemos tener 50 formas de hacer psicoterapia, y si las sumamos a esa ya tenemos 300 formas. Y la verdad es que todos los días uno encuentra por internet 1000 cosas que le mandan a uno de otro nuevo sistema psicoterapéutico. Lo inventa alguien, le pone el apellido y sigamos. Muy bien. Definamos ambas cosas. En la definición, la hipnosis es un estado de excitación psicofisiológica de la atención y la concentración focal, receptiva, con disminución de la conciencia periférica. Quiero atender a estas dos palabras porque son las mismas que vamos a encontrar aquí en mindfulness. Es decir, la atención es clave en el proceso psicoterapéutico. En estas dos técnicas mucho más, pero si ustedes, por ejemplo, ven el TIR es una repetición del trauma, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y el paciente solo se centra en el trauma y va descubriendo cosas centradas en ese trauma una y otra vez. El TIR, no sé si están relacionados con él, es sentarse con un paciente que repite el trauma varias veces con unas condiciones pues que el EMDR, ahorita vamos a ver en hipnosis en la práctica cómo uno puede con el EMDR ver lo que la hipnosis también vio hace mucho tiempo. Bueno, el doctor Spiegel es pues todavía, este es el papá y este es el hijo, todavía están activos en la Asociación Psiquiátrica Americana y dan cursos al que le interesa, un poquito caros, pero todavía están ahí. El mindfulness, entonces yo traje dos definiciones porque es importante. Mantener viva la conciencia de la realidad presente. Esta es una definición un poco más cultural. Esta es un poco más biológica. Es importante porque hay alguna diferencia en hacer técnicas de mindfulness
desde el punto de vista psicoterapéutico, si vamos, qué es lo que vamos a hacer. Pero ya lo miraremos ahora. Bueno, vamos a ver la historia. Ambas son extremadamente viejas, ambas técnicas. Ambas vienen de núcleos religiosos. La hipnosis, por ejemplo, hay historias y evidencias de todas las culturas practicaban hipnosis y todas tenían un énfasis religioso, todas, desde hace muchísimos años. La evidencia más clara de la hipnosis moderna, de cómo se practicaba, se remonta a 5.000 años antes de Cristo. En el mindfulness, pues esto se le encontré una frase suelta del Dalai Lama, pues, pero traje simplemente 30.000 años de historias más o menos de la época de las cavernas, ¿no? O sea que se referían, pero bueno, de pronto. Pero sí se encuentra 17.000 años en el Bon. El Bon es una práctica religiosa previa al budismo que fue, digamos, aislada a muy pocos practicantes con violencia, como casi todo. Llega una cosa nueva, se impone y hace que aparezca una nueva creencia, un nuevo paradigma, y el Bon fue retirado para imponer el budismo. Hubo violencia. La hipnosis tiene una historia más lineal en nuestra cultura. Se considera la técnica pionera de la psicoterapia moderna. Ya saben ustedes, con Mesmer, con toda esa historia que sabemos de Rey, de Charcot y de Janet, que aquí no la voy a contar. Bueno, pero es interesante que la hipnosis sea considerada el germen de nuestra psicoterapia actual y se haya olvidado tanto. Las referencias de Oriente, si quieren, pues todas estas referencias de las culturas orientales en hipnosis las encuentran en todos los escritos del abad Custodio de Faría, y Charcot la popularizó. Pues obviamente era el momento de la medicina francesa y la histeria, y allí se popularizó la hipnosis. El mindfulness pues viene a aparecer básicamente una escuela que es la Vipassana, pero no tenemos historia de mindfulness en Occidente hasta que aparece Suzuki y Erich Fromm. Ellos realmente son los que empiezan a estudiar. Erich Fromm hace un libro muy bonito, 2 libros, les recomiendo, Mente Zen, Mente de Principiante. Ellos tienen 2 libros muy lindos, donde Fromm hace una explicación psicoanalítica muy profunda del Zen, de la meditación Zen, que tiene harto de Vipassana, que aplica, digamos, que es Vipassana, y ellos más o menos hacia la década del 50, 60, empiezan a hablar de eso. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues si se invadió el Tíbet, la China, hubo globalización, entonces todas las técnicas de Oriente se traen para Occidente. Bien, pues ¿quién populariza el mindfulness? Aquí fue Charcot, creo que fue el siglo de 1850 y algo, y aquí Kabat-Zinn la populariza en los 70, empieza a trabajar Kabat-Zinn. Los que saben de mindfulness saben que después el padre del mindfulness en Occidente, ¿no? Y a la hipnosis le pasó algo, es que Freud no hipnotizaba muy bien. Entonces él era un poco, no era diestro para eso, y entonces pues él nunca dijo que no servía. Los psicoanalistas aquí me pueden corregir, pero nunca dice la hipnosis no sirve. Lo que pasa es que tuvo que inventarse otro método porque él no era muy bueno en ese. Resultó un método, digamos, muy interesante, la de asociación libre, y de pronto mejor. Y ahorita digo por qué afirmo que es mejor. Y pues en gran parte muchos de los que hacemos esto, pues como Freud la dejó, cayó en desprestigio, pero no es porque no sirva, porque Freud nunca dijo eso. Bernheim la emplea en las enfermedades psicosomáticas con muchísimo éxito. En 1950 la Asociación Psiquiátrica Americana, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, da la costumbre de decir americana todo lo que sea del norte, nosotros también lo somos, la aprobó para el uso en psiquiatría, pero hasta ahí llegó. Tuvo un boom hasta los 60, hay 2 libros muy bellos, y se desapareció. Hasta que aparece Milton Erickson. Milton Erickson realmente es un genio. Él tuvo polio, y con el polio se dedicó, no podía caminar, y se dedicó a observar en su ventana. Él terminó caminando y empezó a hacer prácticas de autohipnosis. De tanto observar la gente se convirtió en hipnotizador. Impresionante lo que hace este ejercicio, impresionante. Y una propagandita para Colombia, la sofrología, que es hipnosis,
la estableció Alfonso Caicedo Lozano. La popularización trabajaba en Barcelona en los años 60, pero también la sofrología cayó en el olvido. Pero eso es hipnosis, y fue un colombiano el que, digamos, la transformó en sofrología. Actualmente hay escuelas serias, con desarrollos serios en estos países. En el mindfulness, realmente quien más utiliza la meditación, voy a utilizar palabras meditación, mindfulness más o menos en forma de sinónimo, en la psicología transpersonal. Todos los que han trasegado por la psicología transpersonal, pues prácticamente es una dedicación de medio tiempo a la meditación tipo vipassana. Bueno, luego aparecen los estudios neurocientíficos de Richard Davidson, que pues es tal vez el más prestigioso neurocientífico. Él tiene una anécdota muy bonita que la cuenta, dice que cuando él se iba a dedicar a eso, todos los neurólogos le dijeron: oye, ¿para qué se va a dedicar a eso? No pierde el tiempo en la espiritualidad, usted se va a morir de hambre. Más o menos ahí me dijeron lo mismo cuando me fui a dedicar a la hipnosis en Cali. El hombre lo hizo y ahora tiene estudios muy lindos. Y este señor, que es el hombre más feliz del mundo, no sé si lo conozcan, Mathieu Ricard, que es un francés dedicado al monje budista. El hombre pues tiene, digamos, a la meditación en un nivel filosófico, tiene 2 libros en defensa del altruismo y en defensa de la felicidad, que vale la pena leerlos cuando uno intenta entender toda la parte filosófica de la meditación. Muy bien, vamos a ver la neurobiología. Digamos que la hipnosis tiene muchísimos más estudios, y es obvio, porque pues aquí hay que ver bien cómo es que se estudia la ciencia. Hasta más o menos los años 40, 30, la ciencia en Occidente se estudiaba desmembrando, mirando, escudriñando, y la ciencia en Oriente no era esa. Digamos, hay un poema corto de Tilsen que indica muy bien eso, que lo encuentro en los libros de Zen. Él dice: cuando un científico occidental observa una flor, la arranca, la desmembra y luego la nombra. Cuando un científico oriental observa una flor, la nombra y la sigue observando, no la arranca. Entonces, esto de todas maneras tiene sus pros y sus contras. En Occidente, pues la hipnosis ha sido estudiada de una manera bastante profunda. El mindfulness empieza a ser estudiado. A diferencia de la hipnosis, pues el mindfulness encuentra unas técnicas muchísimo más avanzadas para su estudio. Vamos a intentar mirar algunos aspectos importantes en el electroencefalograma, en potenciales evocados, en resonancia, pues el metabolismo no. Bien, y lo que voy a decir sobre hipnosis son las personas que tienen diferencias entre que son altamente hipnotizables y las que no. En mindfulness, ellos tienen una forma, digamos, de presentación de sus investigaciones filosóficas, y es que el mindfulness intenta investigar cómo se mantiene la información de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Ellos dicen: nosotros tenemos que descubrir es cómo, sin que medie todo el proceso de análisis cerebral, nosotros vamos a entender cómo se manejan las emociones. O sea, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Bueno, bien, empecemos por la hipnosis. Todo lo que voy a decir corresponde a la hipnosis, que son a individuos que entran fácilmente en inducción hipnótica, que más o menos son el 30 o 40% de las personas. Los que no entran, los que no se hipnotizan, entre los que no cuento, somos un 10%. Los otros, el otro 50% son más o menos hipnotizados, Bien, empecemos por la inducción. En el hemisferio derecho hay menor actividad alfa en los pacientes altamente hipnotizables. Eso pues es una cosa curiosa que se encuentra en el electroencefalograma. En la zona parieto-temporal derecha hay mayor poder eléctrico. Eso quiere decir que los pacientes medidos por el índice de Fourier, que es un índice matemático que logra dividir dónde está la mayor potencia de las ondas eléctricas, que esto se utiliza en ingeniería, también el índice de Fourier usted lo encuentra en materiales, en ingeniería, en biología, simplemente es una forma de medir potencias. Encuentra que las personas que son fácilmente hipnotizables tienen mayor poder eléctrico en la zona parieto-temporal derecha.
Y este sí es un hallazgo extraño, porque las ondas teta no aparecen nunca normalmente, son muy raras. En los pacientes que son altamente hipnotizables aparecen muy frecuentemente en ambas regiones frontales. Entonces eso no es verdad. Sin embargo, el electroencefalograma no le deja a uno como muy claro pues qué es lo que pasa. Yo quiero decir que estoy dando los hallazgos más relevantes porque pues son cantidades de investigaciones, entonces no vamos a poder mirarlas todas al tiempo. Entonces vamos a mirar un poquito qué hace cada uno de los sitios que vamos a ir viendo más adelante, los más relevantes. Entonces hay que estudiar la corteza prefrontal para estudiar hipnosis y para estudiar mindfulness. Sobre todo, pues miremos las zonas de la corteza prefrontal, la dorsolateral, la orbitofrontal y la ventromedial. Hay mucha actividad en esta zona a la hora de hacer hipnosis. ¿Muy bien? La función ejecutiva, la memoria de trabajo, la ordenación temporal, el efecto de programación motora, en alteración del comportamiento. Uno ve alteraciones en estas zonas al hacer hipnosis. En estas también, pero más bien son zonas de conexión. Por ejemplo, el órbito frontal, porque es una zona de conexión con el sistema límbico, y obviamente en la ventromedial, porque está todo el esfuerzo atencional. Todas estas zonas se activan a la hora de hacer hipnosis. El cíngulo tiene una cosa muy importante. La corteza del cíngulo, sobre todo la corteza anterior del cíngulo, muestra que se activa con todas las cosas emocionales, personales, históricas. Por ejemplo, si a uno bajo hipnosis lo arrullan, esta zona se activa. Si a uno bajo hipnosis lo ponen a jugar con los muñecos más interesantes que tenía, esta zona se activa. Y esta zona se activa cuando empiezan los recuerdos emocionales más profundos, dolorosos o no, del ser humano. Y también en la zona de la resiliencia. Entonces es una zona muy interesante a la hora de hacer psicoterapia de cualquier índole. Bueno, envuelve el cuerpo calloso, todo el giro del cíngulo, y está delimitado por la fisura callosa marginal. Bueno, su función procesal y la expresión de los matices emocionales y el aprendizaje y vocalización emocional. Esto es interesante porque a veces uno tiene que hablar como espíritu, cuando está en hipnosis para mover cosas. Hola, no sé, hacemos ¿cómo está? ¿Dónde va? Y cambiamos la voz. Eso no se sabía, eso simplemente lo hacían, pero responden mejor y pues aquí está la razón. Bueno, ansiedad, miedo, placer, agresión, allí está todo lo memorístico de esto. Muy bien. Y está la ínsula es la zona, es una zona profunda, paretotemporal profunda, ¿cierto? Está muy relacionada con el sistema límbico, o sea, todo el sistema de las emociones, todo el sistema de respuesta emocional, sea cual sea. Y miren, esto produce un contexto, es la zona contextual del sensorio y la emoción. Bueno, y esto, pues ahorita se van a dar cuenta que hipnosis es importante, juega un papel en la experiencia del dolor y de las emociones básicas. Odio, miedo, disgusto, felicidad, ¿cierto? Bueno, aquí una cosa que se está usando mucho en hipnosis ahora es en adicciones. Por esta, me imagino que tiene que verse, yo no he leído, pero me imagino que tiene que ser estimulado todos estos deseos conscientes de comida, droga, etcétera, etcétera. Bien, entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, vamos a ver qué pasa en hipnosis y la resonancia nuclear magnética cerebral. Bien, la corteza cingular dorsal anterior, ¿se acuerdan? La corteza del cíngulo se estimula. Como les dije, este es un nodo crítico de control atencional, de evaluación. Entonces, simplemente cuando hay menor actividad en las personas que tienen en reposo, hay mayor actividad en las personas que entran en inducción hipnótica muy fácil. Hay una actividad menor, eso quiere decir que son personas fácilmente estimulables. En el giro frontal superior izquierdo hay otra también menor actividad. Esto es importante. Corteza prefrontal dorsolateral izquierda. En reposo hay mayor conectividad con la corteza insular ipsilateral y el giro supramarginal contralateral. Es decir, esta riqueza de control, de conectividad,
parece que es la que permite que las personas más hipnotizables entren rapidísimo en hipnosis. Ahorita van a ver algunos ejemplos de eso. Bajo hipnosis predomina la corteza prefrontal dorsolateral derecha, ¿cierto? Mira aquí a la izquierda, pero ya en hipnosis, cuando entran en hipnosis, en estos pacientes predomina la derecha. Y ya no es con el contacto con la ínsula ipsilateral, sino con ambas ínsulas. Entonces aquí está el proceso de control somático, emocional, experiencial, empatía. Todo esto aparece bajo hipnosis de una manera más sencilla. Bueno, y esto, el procesamiento del dolor espaciotemporal, la percepción empática del dolor en otros, es bien interesante, porque es el momento donde uno bajo hipnosis puede modificar ciertas sensaciones de la experiencia. Y cuando yo digo uno, no digo el hipnólogo, sino el paciente. Bueno, bien dirigido la puede procesar, y pues ahorita miraremos algunos ejemplos si quieren. Bien, esto es importantísimo. Todas estas redes son simplemente redes de control. Todo esto pertenece a redes de control. Nosotros tenemos 3 redes: una red de control, una red de inhibición y una red que cubre todas, que es la de conectividad. ¿Ok? Entonces, en las personas de mayor inducción hipnótica hay una disociación de actividad de la red de control con un aumento, y de la de inhibición, que es la que nos da la memoria. Parece que esto, y los científicos están trabajando en esto, es lo que hacen pensar que la hipnosis no es un estado de conciencia alterno o que se induce, sino que todos lo tenemos. En mayor o menor grado siempre está presente. Es pues una experiencia que hemos tenido todos, ¿no? Vamos pensando en cualquier cosa y llegamos a la casa y no sabemos ni cómo manejamos, ni cómo paramos en los semáforos, ni nada, pues es un estado hipnótico. El estado hipnótico más frecuente que encuentra uno es las personas que estudian muy concentradas. Puede pasar carros y carretas que no se dan cuenta. Hay gente que está temblando y está estudiando y no ve el temblor. Y es por esto. Entonces, parece que esto hace que exista una condición de normalidad para la hipnosis. Y eso lo ve uno frecuentemente. Uno ve personas que están en otro mundo. Y eso es un estado hipnótico. Entonces eso pues, es interesante. Bien, en los potenciales evocados, quiero hacer una pequeña explicación de pronto, si no, porque a uno no le enseñan muchos potenciales evocados. Simplemente los potenciales evocados. Entre más lejos, el potencial evocado aparece más fuerte, eso quiere decir que estamos más cerca del cerebro. Bueno, entonces en la hipnosis se correlaciona la inhibición tardía de los procesos de atención, elaboración, reconocimiento y selección. Es decir, cuando uno hace hipnosis, estos potenciales evocados positivos, que son hacia abajo en el caso de la lectura, son los que aparecen en hipnosis muy tardíamente. Es decir, la hipnosis trabaja en estos procesos de atención, elaboración, reconocimiento y selección tardíos, o sea, a nivel cerebral, P300, P400, ¿cierto? Los que aparecen en hipnosis muy tempranos son los que se hacen a nivel de médula, que son muy frecuentemente los de dolor. Por eso la hipnosis es tan conocida para el control del dolor. Y esos entonces ya aparecen aquí, sobre todo la N1 y la P1, pero sobre todo la N1 aparecen mucho en los individuos con los que se controla el dolor bajo hipnosis. ¿Muy bien? Hasta ahí vamos bien, no nos estoy aburriendo mucho. ¿Muy bien? ¿Claro? Bueno, entonces ahora volvamos y miramos un poquitico el mindfulness. ¿Se acuerdan que yo les dije que el mindfulness, su interés es mirar de cómo controlamos de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, y en eso se la pasan estudiando muchísimo ellos. Digamos que los hallazgos del mindfulness en términos de resonancia nuclear magnética pues son los mismos, son más o menos los mismos. Ay, perdón, se me faltó esta, ahorita le explico cuando ya hagamos el taller si lo alcanzamos a hacer. Entonces ellos empiezan a explicar su neurobiología desde las cosas más periféricas. Entonces dicen, bueno, empecemos a estudiar los 5 sentidos, empecemos a estudiar la interocepción, la mentalización y la resonancia. ¿Qué es eso? Los 5 sentidos es la información sensorial, todos lo sabemos, que está en la región cerebral básicamente en el córtex posterior, excepto el olfato que está en el anterior, ¿no? Ahí tenemos que tener en cuenta eso. La interocepción es la internalización de las cosas. ¿Cómo nosotros internalizamos las cosas? Ellos estudian la corteza somatosensorial y la ínsula. Exactamente igual. Esto es parietal e ínsula. La mentalización es la autoconciencia, la corteza prefrontal. Vean que estudian más o menos las mismas cosas.
Y la resonancia, que es esa cosa interpersonal, ese entre nosotros, que en la hipnosis lo decíamos como la posibilidad de conocer el dolor del otro, la sensación del otro. Aquí lo entienden como las relaciones interpersonales y lo estudian a través de las neuronas del espejo y la corteza prefrontal de vida nuevamente. Muy bien, entonces sus hallazgos son interesantes. El hombre pues viene, digamos, a la meditación en un nivel filosófico, tiene 2 libros en defensa del altruismo y en defensa de la felicidad, que vale la pena leerlos cuando uno intenta entender toda la parte filosófica de la meditación. Muy bien, vamos a ver la neurobiología. Digamos que la hipnosis tiene muchísimos más estudios y es obvio, porque pues aquí hay que ver bien cómo es que se estudia la ciencia. Hasta más o menos los años 40, 30, la ciencia en Occidente se estudiaba desmembrando, mirando, escudriñando, y la ciencia en Oriente no era esa. Digamos, hay un poema corto de Tilsen que indica muy bien eso, que lo encuentro en los libros de Zen. Él dice: cuando un científico occidental observa una flor, la arranca, la desmembra y luego la nombra. Cuando un científico oriental observa una flor, la nombra y la sigue observando, no la arranca. Entonces, esto de todas maneras tiene sus pros y sus contras. En Occidente, pues la hipnosis ha sido estudiada de una manera bastante profunda. El mindfulness empieza a ser estudiado. A diferencia de la hipnosis, pues el mindfulness encuentra unas técnicas muchísimo más avanzadas para su estudio. Vamos a intentar mirar algunos aspectos importantes en el electroencefalograma, en potenciales educados, en resonancia, pues el metabolismo no. Bien, y lo que voy a decir sobre hipnosis son las personas que tienen diferencias entre que son altamente hipnotizables y las que no. En mindfulness, ellos tienen una forma, digamos, de presentación de sus investigaciones filosóficas, y es que el mindfulness intenta investigar cómo se mantiene la información de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Ellos dicen: nosotros tenemos que descubrir es cómo, sin que medie todo el proceso de análisis cerebral, nosotros vamos a entender cómo se manejan las emociones. O sea, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Bueno, bien, empecemos por la hipnosis. Todo lo que voy a decir corresponde a la hipnosis, que son a individuos que entran fácilmente en inducción hipnótica, que más o menos son el 30 o 40% de las personas. Los que no entran, los que no se hipnotizan, entre los que me cuento, somos un 10%. Los otros, el otro 50% son más o menos hipnotizados, Bien, empecemos por la inducción. En el hemisferio derecho hay menor actividad alfa en los pacientes altamente hipnotizados. Eso, pues, es una cosa curiosa que se encuentra en el electroencefalograma. En la zona parieto-temporal derecha hay mayor poder eléctrico. Eso quiere decir que los pacientes medidos por el índice de Fourier, que es un índice matemático que logra dividir dónde está la mayor potencia de las ondas eléctricas, que esto se utiliza en ingeniería, también índice de Fourier usted lo encuentra en materiales, en ingeniería, en biología, simplemente es una forma de medir potencias. Encuentra que las personas que son fácilmente hipnotizables tienen mayor poder eléctrico en la zona parieto-temporal derecha. Y este sí es un hallazgo extraño, porque las ondas teta no aparecen nunca normalmente, son muy raras, pero los pacientes que son altamente hipnotizables aparecen muy frecuentemente en ambas regiones frontales. Entonces eso no es verdad. Sin embargo, el electroencefalograma no le deja a uno como muy claro pues qué es lo que pasa. Yo quiero decir que estoy dando los hallazgos más relevantes, porque pues son cantidades de investigación, entonces no vamos a poder mirarlas todas al tiempo. Entonces vamos a mirar un poquito qué hace cada uno de los sitios que vamos a ir viendo más adelante, los más relevantes. Entonces hay que estudiar la corteza prefrontal para estudiar hipnosis y para estudiar mindfulness. Sobre todo, pues miremos las zonas de la corteza prefrontal, la dorsolateral, la mitofrontal y la ventromedial. Hay mucha actividad en esta zona a la hora de hacer hipnosis. ¿Muy bien?
la función ejecutiva, la memoria de trabajo, la ordenación temporal, el efecto de programación motora, en alteración del comportamiento. Uno ve alteraciones en estas zonas al hacer hipnosis. En estas también, pero más bien son zonas de conexión. Por ejemplo, el árbitro frontal, porque es una zona de conexión con el sistema límbico, y obviamente la ventromedial, porque está todo el esfuerzo atencional. Todas estas zonas se activan a la hora de hacer hipnosis. El cíngulo. El cíngulo tiene una cosa muy importante. La corteza del cíngulo, sobre todo la corteza anterior del cíngulo, muestra que se activa con todas las cosas emocionales, personales, históricas. Por ejemplo, si a uno bajo hipnosis lo arrullan, esta zona se activa. Si a uno bajo hipnosis lo ponen a jugar con los muñecos más interesantes que tenía, esta zona se activa. Y esta zona se activa cuando empiezan los recuerdos emocionales más profundos, dolorosos o no, del ser humano. Y también en la zona de la resiliencia. Entonces es una zona muy interesante a la hora de hacer psicoterapia de cualquier índole. Bueno, envuelve el cuerpo calloso, todo el giro del cíngulo, y está delimitado por la fisura callosa marginal. Bueno, su función procesal y la expresión de los matices emocionales y el aprendizaje y vocalización emocional. Esto es interesante porque a veces uno tiene que hablar como espíritu, cuando está en hipnosis para mover cosas. Hola, pues no sé, hacemos ¿cómo está? ¿Dónde va? Y cambiamos la voz. Eso no se sabía, eso simplemente lo hacían, pero responden mejor y pues aquí está la razón. Bueno, ansiedad, miedo, placer, agresión, allí está todo lo memorístico de esto. Muy bien. Y está la ínsula es una zona profunda, paretotemporal profunda, ¿cierto? Está muy relacionada con el sistema límbico, o sea, todo el sistema de las emociones, todo el sistema de respuesta emocional, sea cual sea. Y miren, esto produce un contexto, es la zona contextual del sensorio y la emoción. Bueno, y esto, pues ahorita se van a dar cuenta que hipnosis es importante, juega un papel en la experiencia del dolor y de las emociones básicas. Odio, miedo, disgusto, felicidad, ¿cierto? Bueno, aquí una cosa que se está usando mucho en hipnosis ahora es en adicciones. Por esta, me imagino que tiene que verse, yo no he leído, pero me imagino que tiene que ser estimulado todos estos deseos conscientes de comida, droga, etcétera, etcétera. Bien, entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, vamos a ver qué pasa en hipnosis y la resonancia nuclear magnética cerebral. Bien. La corteza cingular dorsal anterior, ¿se acuerdan? La corteza del cíngulo se estimula. Como les dije, este es un nodo crítico de control atencional, de evaluación. Entonces, simplemente cuando hay menor actividad en las personas que tienen en reposo, hay mayor actividad en las personas que entran en inducción hipnótica muy fácil. Hay una actividad menor, eso quiere decir que son personas fácilmente estimulables. En el giro frontal superior izquierdo hay otra también menor actividad. Esto es lo importante. Corteza prefrontal dorsolateral izquierda. En reposo hay mayor conectividad con la corteza insular ipsilateral y el giro supramarginal contralateral. Es decir, esta riqueza de control, de conectividad, parece que es la que permite que las personas más hipnotizables entren rapidísimo en hipnosis. Ahorita van a ver algunos ejemplos de eso. Bajo hipnosis predomina la corteza prefrontal dorsolateral derecha, ¿cierto? Mira, aquí es la izquierda, pero ya en hipnosis, cuando entran en hipnosis, en estos pacientes predomina la derecha. Y ya no es con el contacto con la ínsula ipsilateral, sino con ambas ínsulas. Entonces aquí está el proceso de control somático, emocional, experiencial, empatía. Todo esto aparece bajo hipnosis de una manera más sencilla. Bueno, y esto, el procesamiento del dolor espaciotemporal, la percepción empática del dolor en otros, es bien interesante, porque es el momento donde uno bajo hipnosis puede modificar ciertas sensaciones de la experiencia. Y cuando yo digo uno, no digo el hipnólogo, sino el paciente. Bueno, bien dirigido la puede procesar
y pues ahorita miraremos algunos ejemplos si quieren. Bien, esto es importantísimo. Todas estas redes son simplemente redes de control. Todo esto pertenece a redes de control. Nosotros tenemos tres redes. Una red de control, una red de inhibición y una red que cubre todas, que es la de conectividad. ¿Ok? Entonces, en las personas de mayor inducción hipnótica hay una disociación de actividad de la red de control con un aumento y dentro de la de inhibición, que es la que nos da la memoria. Parece que esto, y los científicos están trabajando en esto, es lo que hacen pensar que la hipnosis no es un estado de conciencia alterno o que se induce, sino que todos lo tenemos. En mayor o menor grado siempre está presente. Es pues una experiencia que hemos tenido todos, ¿no? Vamos pensando en cualquier cosa y llegamos a la casa y no sabemos ni cómo manejamos, ni cómo paramos en los semáforos, ni nada, pues es un estado hipnótico. El estado hipnótico más frecuente que encuentra uno es las personas que estudian muy concentradas. Puede pasar carros y carretas que no se dan cuenta. Hay gente que está temblando y está estudiando y no ve el temblor. Y es por esto. Entonces, parece que esto hace que exista una condición de normalidad para la hipnosis. Y eso lo ve uno frecuentemente. Uno ve personas que están en otro mundo. Y eso es un estado hipnótico. Entonces, eso pues, es interesante. Bien, en los potenciales evocados, quiero hacer una pequeña explicación de pronto, si no, porque a uno no le enseñan muchos potenciales evocados. Simplemente los potenciales evocados. Entre más lejos, el potencial evocado aparece más fuerte, eso tiene que estar más cerca del cerebro. Bueno, entonces en la hipnosis se correlaciona la inhibición tardía de los procesos de atención, elaboración, reconocimiento y selección. Es decir, cuando uno hace hipnosis, estos potenciales evocados positivos, que son hacia abajo en el caso de la lectura, son los que aparecen en hipnosis muy tardíamente. Es decir, la hipnosis trabaja en estos procesos de atención, elaboración, reconocimiento y selección tardíos, o sea, a nivel cerebral, P300, P400, ¿cierto? Los que aparecen en hipnosis muy tempranos son los que se hacen a nivel de médula, que son muy frecuentemente los de dolor. Por eso la hipnosis es tan conocida para el control del dolor. Y esos entonces ya aparecen aquí, sobre todo la N1 y la P1, pero sobre todo la N1 aparecen mucho en los individuos con los que se controla el dolor bajo hipnosis. ¿Muy bien? Hasta ahí vamos bien, no nos estoy aburriendo mucho. ¿Muy bien? ¿Claro? Bueno, entonces ahora volvamos y miramos un poquitico el mindfulness. ¿Se acuerdan que yo les dije que el mindfulness, su interés es mirar de cómo controlamos de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, y en eso se la pasan estudiando muchísimo ellos. Digamos que los hallazgos del mindfulness en términos de resonancia nuclear magnética pues son los mismos, son más o menos los mismos. Ay, perdón, se me faltó esta, ahorita le explico cuando ya hagamos el taller si lo alcanzamos a hacer. Entonces ellos empiezan a explicar su neurobiología desde las cosas más periféricas. Entonces dicen, bueno, empecemos a estudiar los 5 sentidos, empecemos a estudiar la interocepción, la mentalización y la resonancia. ¿Qué es eso? Los 5 sentidos es la información sensorial, todos lo sabemos, que está en la región cerebral básicamente en el córtex posterior, excepto el olfato que está en el anterior, ¿no? Ahí tenemos que tener en cuenta eso. La interocepción es la internalización de las cosas. ¿Cómo nosotros internalizamos las cosas? Ellos estudian la corteza somatosensorial y la ínsula. Exactamente igual. Esto es parietal e ínsula. La mentalización es la autoconciencia, la corteza prefrontal. Vean que estudian más o menos las mismas cosas. Y la resonancia, que es esa cosa interpersonal, ese entre nosotros, que en la hipnosis lo decíamos como la posibilidad de conocer el dolor del otro y la sensación del otro. Aquí lo entienden como las relaciones interpersonales y lo estudian a través de las neuronas del espejo y la corteza prefrontal nuevamente. Muy bien, entonces sus hallazgos son interesantes. ¿Qué encuentran? Otra vez, pues no lo repito, la corteza dorsolateral prefrontal, igual que la hipnosis, se activa. En mayor o menor grado ya les voy a decir por qué, porque la mindfulness depende de muchos aspectos que pues por eso a veces funciona y a veces no funciona. Muy bien. Entonces, cualquiera de estas corrientes informativas anteriores, cualquiera de estas, ellos ven que activa la corteza dorsolateral prefrontal. Cualquiera de estas. Entonces es muy interesante porque la propuesta que se han hecho ellos teórica, es cierta.
Es decir, podemos estudiar las cosas de abajo hacia arriba. Los hallazgos más interesantes hasta ahora, pues fuera de la resonancia, que es lo mismo, se encuentra en el electroencefalograma. Esto es una diapositiva mal hecha, entiendo porque tiene demasiada información, pero se la quiero explicar rápido. Ellos dicen, bajo hipnosis se activa la corteza prefrontal izquierda, más que la derecha. Y cuando uno ve qué es lo que se activa allí, qué experiencias son las que se tienen, cuáles son las características emocionales que se dan al activar esa corteza prefrontal izquierda, aparecen cosas positivas, experiencias de afectos positivos, predisposición a estados de ánimo positivos, activación de sistemas de aproximación, representación de estados deseados, reactividad de estímulos positivos, supresión voluntaria de afecto negativo, aumento de habilidad a afrontar estados de ánimo negativo y el estado eudaimónico, no hedónico. Bueno, todavía no la sé pronunciar porque esta es una palabra que utilizo hace como 3 años, pero no puedo todavía. Eudaimónico, ese estado es el mismo hedónico, pero con cosas muy sublimadas, como la música clásica, como la pintura, la escultura, la escritura, y este es el estado que se da en la activación de la corteza prefrontal izquierda cuando las personas, y ojo con lo que voy a decir, son entrenadas en mindfulness. Es que hay una cosa en el estudio del mindfulness que ponen a las personas a hacer mindfulness, y claro, todos, ahorita lo vamos a ver, aquí en directo es muy sencillo hacer vipassana, y bajo ese estado todos podemos hacer esto. El problema lo vamos a ver más adelante en los estados y los estadios. Bueno, bien, evidencia. Vamos a hablar, como acabamos de decir, el mindfulness, vamos a hablar de mindfulness primero. La primera dificultad del mindfulness para estudiar evidencia es que el mindfulness es sati. Sati es un vocablo que es el séptimo factor noble del octuple sendero. Yo medito Zen, yo soy la mejor muestra de que no todo es exitoso. Yo medito Zen desde que tengo 26 años. Y esto, séptimo factor noble del octuple sendero. Entonces hay que saber qué es el octuple sendero. Hay que estar metido bien claramente en la cultura. ¿Se acuerdan de la definición de cultura que dimos al principio de hipnosis? De psicoterapia, ahí está la cultura presente. Y este vocablo de este séptimo factor se divide en sabiduría, conducta ética y entrenamiento de la mente. El mindfulness ha tomado solamente esta partecita. ¿Bien? Esta partecita. Entonces ahí hay un interrogante bastante grande sobre qué es lo que estamos haciendo. Bien, entonces uno oye cosas. Este señor, Ken Wilber, no sé si lo conozcan, pero es el señor que más sabe de espiritualidad en el occidente. Bueno, eso dice, ¿no? Porque es que a uno le hace mucha propaganda y hay que creer. Pero este señor parece que sabe mucho, tiene una gran cantidad de libros. Este libro, al que quiera estudiar este tema, se lo recomiendo, Espiritualidad Integral. Es un ladrillo. Hay que leerse los de él anteriores que son buenos, pero esto es un ladrillo, pero hay que leérselo. Él dice, la meditación sencillamente no llega a la sombra original, e incluso a veces llega a exacerbarla. Esta sombra a la que él se refiere es el concepto junguiano de sombra, que se acerca, y si digo una burrada, por favor levantan la mano y me la corrigen, al ello y al inconsciente colectivo. Y esa es esa sombra que él se refiere. Entonces, él dice, mire, usted hace mindfulness, pero usted se tranquiliza, pero sus problemas siguen tal cual. Y él da ejemplos de monjes, muchísimos, pues, que igual se enojan y golpean y se molestan. Ya ahorita vemos el problema de la primera persona. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el estudio fenomenológico del mindfulness? Pero ¿qué les decía aquí? Uno logra estas cosas con vipassana y ahorita lo hacemos. El problema es que esto es un estado. Es decir, nosotros nos sentamos aquí y hacemos, y en este momento nos sentamos en un estado bacanísimo. Y muchos pacientes van, yo tengo un par de pacientes curiosos porque ellos tienen muchos conflictos y llegan allá, es que yo quiero ponerme en un estado de tranquilidad, hágame eso que usted hace. Yo hago meditación bajo hipnosis, que es otra cosa, pero la aplica también, la miramos, y llegan a un estado, chévere, como cuando uno tiene sexo bien tenido,
como cuando es un ejercicio bien dado, uno sale de ahí, chévere. Y mucha de la gente logra esto, porque para lograr esto, que es un estadio de la permanencia de una situación de tranquilidad correspondiente a los estímulos, se necesita un entrenamiento. ¿Cuál? No sé, aquí caemos en la primera persona. ¿Cuál es el inconveniente para poder definir la evidencia en mindfulness? Que es una actividad no conceptual, no lingüística, es sática. Es una situación muy personal. El problema es la primera persona. Entonces, cuando uno se acerca psicoterapéuticamente al mindfulness, tiene que entender bien si está haciendo un estilo de vida o está hablando de la cultura. Entonces uno tiene que tener cuidado de decirle al paciente, no, usted hace mindfulness. Mire, ya hay gente que vende paquetes de mindfulness. El segundo paso es que usted haga mindfulness. Ah, no cumplió el segundo paso, vaya a hacer mindfulness de nuevo. Y dice, pero es un poquito complejo entender cómo es eso. Bueno, miremos las dificultades de la evidencia en la hipnosis. Primero, todo el mundo dice que es una farsa. Ahorita que hago esto, yo en un espacio académico como este, en una universidad muy reconocida, alguien me levantó la mano y me dijo, usted trajo a ese paciente, pero usted le pagó. Yo solo me quedé un momentico pensando, me invitó un gran amigo mío, Eduardo Castellón, psiquiatra. A los 5 segundos dije por el micrófono mi pensamiento en voz alta, no quería insultar a nadie, pero dije, cada ladrón juzga por su condición. Bien, la incomprensión del estado hipnótico. La gente cree que estado hipnótico es dormirse. Si uno está dormido, está durmiendo. No está hipnotizado, está dormido. El estado hipnótico es lo que dijimos anteriormente, un estado de focalización de altísima atención. Es esto, simplemente es la atención. Uno se disocia y es fácilmente sugestionable, pero no le pone atención al resto. Aquí también pido disculpas por la fotografía. ¿Ok? El que quiera este libro lo puede conseguir en la APA Publishing, que se lo traen. Es la teoría de hipnosis de Spiegel, que es muy muy bueno. Bien. Dicen de la hipnosis, el problema de la primera persona, igual que acá ya lo vamos a ver. El estudio fenomenológico, la regresión. Claro, es que no se va a desprestigiar si lo primero que hacen es ir a otras vidas. Yo no voy a pensar aquí sobre otras vidas o no. Si ustedes me preguntan si yo creo en otras vidas o no, yo digo que sí, pero ese no es el problema aquí. El problema aquí es que cada vez que hacen regresión todo el mundo es Cleopatra, todo el mundo es César. No, así es muy rápido, ¿cierto? Entonces así es muy difícil, ¿cierto? Y entonces empiezan a solucionar todo con una explicación de otras vías desde un punto de vista místico y no desde un punto de vista fenomenológico, igual que acá. Entonces al hacer esto, al comprender esto de una manera absurda, uno no sabe qué está pasando ahí, uno no puede, todavía no hay una forma científica para reconocer esto. Entonces simplemente colocan el fenómeno como si fuera, no es que me hacen la regresión y yo entonces fui el señor que castró a mi hijo, entonces por eso mi hijo ahora nació ciego, entonces yo estoy pagando las culpas. ¿Qué puede hacer eso? Eso no puede explicarse eso. Y aquí es el problema de la hipnosis. ¿Se resuelve algo? ¿Se cambia una cosa por otra? Bueno, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Pero aquí hay que destacar una cosa. Todos los que hacen hipnoterapia saben que no es una forma de psicoterapia. Entonces la hipnoterapia no es psicoterapia. ¿Ok? Aunque es un muy buen complemento y se hacen algunas cosas a nivel psicoterapéutico, y si nos alcanza yo les muestro un caso muy lindo, que en mi caso estrella, o estrellado puede ser, que fue bellísimo. Y aquí está el problema de la primera persona. Lo que pasa es que cuando uno estudia esto, uno lo estudia de dos maneras. Uno tiene que presentar aquí la parte neurobiológica y bueno, eso ustedes encuentran estudios y estudios y estudios y estudios y estudios. No, pues que no termina nunca uno en esa vaina, y al cual más, el último que leí la hipnosis me lo pasó un neurobiólogo muy querido de Canadá, que pues sabe que a mí me gusta esto, pero llega y me dice, porque creo que es de tu interés. Y yo le escribí con mi pobre inglés, si es que lo entiendo, porque esa vaina no lo entiende nadie. Y el último que llegó de mindfulness, eso es un enredo, que pues son cosas muy bien elaboradas donde uno pues tiene que pisar con pies de plomo para poder entender.
Entonces este es el problema de la primera persona. Uno estudia desde el punto de vista neurobiológico todo lo que quiera, ¿cierto? Pero resulta que estos son fenómenos dentro del ser. O sea, son fenómenos en primera persona que los ve la primera persona. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿y usted qué siente cuando está haciendo vipassana? No, yo estoy bacanísimo. El otro le dice, no me concentro en nada, se me viene el carro, se me viene el problema de mañana, se me viene... Y hay otros que se duermen, gracias. Entonces uno dice, ah carajo, aquí hay que estudiar este problema, hay que saberlo estudiar. Entonces hay que saber estudiar una cosa que el positivismo y el materialismo dialéctico no les gusta estudiar mucho, y el estructuralismo se le está olvidando, que llama fenomenología. Y cuando uno enseña semiología en pregrado o semiología en posgrado y va a enseñar fenomenología, lo sacan corriendo. ¿Qué pelea para que los estudiantes de posgrado entiendan que la fenomenología todavía es una materia de estudio en la psiquiatría? Todo el mundo quiere estudiar la resonancia magnética y la última célula que hay que estimular para que el paciente se vuelva bueno, o la modificación de la risperidona pariperidona para que ya funcione todo. Pero no se acuerdan de la fenomenología, y esto, al menos que nos dedicamos a la psicoterapia, pues es un fenómeno que nos toca estudiar todos los días. ¿Qué es lo que me está diciendo el paciente? Esto me lo dijo un paciente. Dije, uy, yo como que lo estoy embarrando porque a mí no me toma atención. Él está hablando. A mí no me consideraba muy inteligente. Esto me dijo un paciente. O sea, él viene a hablarse aquí conmigo, con él mismo. Bien. Entonces ahora sí, miremos la evidencia. La hipnosis encuentra uno, lo pueden encontrar. ¿Por qué me gustó este artículo? Porque hay formas de medir lo que no es medicina basada en la evidencia, sino en la evidencia empírica. Hay forma de medir el empirismo, si sirve o no sirve, y estos autores se pusieron a hacer los metaanálisis necesarios a través de una técnica estadística. Discúlpeme que ahorita se me olvidó, yo creo que me olvidó porque no la entendí, entonces no la tengo aquí escrita, y ellos hicieron la tarea de medir la hipnosis, a ver si servía o no servía, y aquí va en orden decreciente de si sirve o no sirve. Sirve en el dolor crónico y agudo, casi que con evidencia basada, con medicina basada en la evidencia, con categoría A. En la ansiedad sirve muchísimo de las estructuras cognitivo-comportamentales. Sin embargo, hay estudios, sobre todo los franceses psicoanalistas, que hacen una cosa que se llama hipnoanálisis, y es muy interesante. Es colocar a una persona bajo hipnosis y que empiece a hacer la asociación de bajo hipnosis. Y la verdad es que es descrestante. Yo fui con un amigo que sí sabía francés, yo no sé, él se sentó y me narraba, él es psicoanalista, PhD, les quiero decir, él se ganó un concurso porque pudo entender un filósofo francés, que ahorita se me va el nombre, qué desgracia cuando me empiezan a olvidar las cosas, y él fue el único compitiendo con los franceses, era el único extranjero, y se lo ganó el doctorado, y se fue a hacer, y él me invitó a esto y me explicó, y la verdad es que quedé desprestado, pero no encuentro los artículos de esos señores, pero la verdad es un señor ya muy mayor que hace una hipnosis impresionante y hace hipnoanálisis. Esto es un cosita. En la obesidad, pues esto ahí es lo mismo que bajar ansiedad, es que le ponen títulos para vender más. Pero la obesidad, ¿para qué sirve la hipnosis? Pues bajar la ansiedad, eso es. En la depresión, la hipnoterapia cognitiva, con el énfasis de Beck, cuando uno le mete hipnosis para hacer los programas, sí ha mostrado una relevancia bastante alta. En la depresión, en el tabaquismo, olvídense, esa vaina no. Eso sirve solo para el 60% y el 60% a los 3 meses ha recaído el 90% y a los 6 meses tienen que volver porque ya solo queda el 5% que le sirve y a los 9 meses ya todos han vuelto a fumar. Entonces, eso es paja, al menos en mi experiencia. Lo que pasa es que pues hacen estadística y muestran que el P es relevante, pero bueno, en esto sí es muy bueno. En la hipnosis, yo en un congreso de psiquiatría que me invitaron a dar un curso les mostré el caso, y si alcanzo ahorita se los muestro, de la terapia de disociación con la risa, y es bastante bueno. Hay menos intrusiones residuales y sí funciona bastante bien. Terminaron la hipnosis para pasar una información. En los trastornos psicosomáticos, ellos afirman que es altamente eficaz, pero
Yo creo que es porque disminuye la ansiedad, con las técnicas de disminuir la ansiedad. Y aquí ya hay escuelas que tienen manejo del colon irritable con un protocolo para hipnosis definido, con el tono de voz, con las palabras, con los espacios entre palabra y palabra, los ejercicios. Diabetes, control de peso, regulación vascular, yo creo que esto es por ansiedad. Preparación para la cirugía, y en esto sí es muy bueno. En esto en enfermería funciona bastante bien. Las enfermeras que lo hacen, eso es maravilloso. Los pacientes entran más tranquilos. Y en oncología sí son reconocidos los cuidados de los efectos secundarios de los medicamentos. Bueno, esto pues en dolor, porque es dolor no por obstetricia, sino que lo repito, lo venden aparte. En lo que esto yo todavía, la psiconeuroinmunoendocrinología, me faltó la palabra endocrino, sí, en todas esas cosas, pues son las enfermedades psicosomáticas, funcionan. Yo creo que vuelvo y repito, bajando la ansiedad. En el tinnitus y el vértigo, para mí eso ha sido un fracaso. A mí me llaman todos los tinnitus y todos los vértigos porque como los otorrinos tampoco pueden creer que la hipnosis sirva, tampoco, eso ha sido un fracaso. Con esto he pasado de la anonimato al desprestigio, no hacerlo. Y en ontología, esto sí es muy chévere, que le quitan a uno sin chuzarlo ahí y no salió uno tanto. ¿Es un coadyuvante útil? Sí, definitivamente es un coadyuvante útil. Miremos el mindfulness. El mindfulness se encuentra en todas las formas de terapia holística. Esto no es culpa del mindfulness, ¿no? Esto es negocio. Todas las terapias que ustedes ven tienen mindfulness. Mindfulness en terapia cognitivo-conductual, mindfulness en Gestalt, mindfulness, esto sí sirve, reducción, esto es basado en mindfulness, en la terapia cognitiva basada en mindfulness, en la terapia dialéctica, en la terapia... No. Entonces todo tiene mindfulness, pero eso es el boom del mindfulness y no es culpa del mindfulness. El mindfulness sirve muchísimo para esto, el estrés. Ellos dicen es moderadamente efectivo, pero pues la verdad es que practicado a largo plazo, el estrés sí se disminuye. Ojo con lo que voy a decir aquí. Los que oran de forma católica, en la forma de oración de las tres situaciones espirituales, el yo grande y el tú, los que oran así tienen el mismo efecto. Orar católicamente, pero los que oran en los tres niveles espirituales casi siempre son pues los sacerdotes o los místicos católicos, pero tienen el mismo efecto, ¿no? Pero sí es muy bueno. Y esto me impresionó y esto lo he leído y sí, mira, sí tal cual. Después del tercer episodio, le pueden hacer mindfulness en la depresión, le pueden hacer mindfulness en el primero, en el segundo, en el tercero, pero si sigue haciendo mindfulness continuamente, ya parece que después del tercer episodio no vuelve, pues se reduce muchísimo la depresión. Entonces esto es una aplicación muy chévere, pero vuelvo y repito, en el estadio, no en el estado, o sea, en la práctica continua del mindfulness. Bueno, de ahí para allá todas, pero no tienen ningún tipo de evidencia. Yo creo que todo esto sirve, sí, pero porque disminuye la ansiedad. La ansiedad es un núcleo central de la psiquiatría. Esto, Cristina tiene un protocolo de trastorno de conducta alimentaria bajo mindfulness en el marco de una terapia cognitivo-conductual y es bien interesante y parece que sí funciona. Bueno. Y lo último, que es el mindfulness bajo hipnosis. El mindfulness bajo hipnosis es algo que algunos hacíamos y yo no sabía que hacía esto hasta que otros lo cogieron, lo vendieron y me dijeron, eso es lo que usted hace. El mindfulness bajo hipnosis es hacer meditación bajo hipnosis, o sea, concentrarse en sí mismo bajo hipnosis y calmarse, y calmarse, y calmarse, y calmarse. Pues es más fácil, es muchísimo más fácil. Muy bien, hasta aquí es la parte teórica. ¿Lo hice bien o no lo hice bien? Ok, cumplí. ¿Alguna pregunta? Y si ustedes quieren, les enseño a hipnotizar. ¿Sí? Bueno, pero de toda la teoría no, pero no me dejen de decir que la teoría solo fue para hipnotizar. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Intenté ser sucinto, intenté ser claro, doctor. Los dos, están al lado. Yo te propongo, porque si no se va a volver de preguntas, yo te propongo que pases a tener práctica. Hacemos las dos preguntas de los doctores y ya, ¿listo? Ya levantaron la mano. Dos preguntas, la doctora y el doctor. Bien, pero la teoría estuvo bien, en serio. ¿Estuvo bien? Sí. Felicitaciones, muy bien explicada la neurobiología.
muy bien, yo soy Germán Aguirre, médico, psiquiatra, psicoanalista. Doctora, que usted y yo hemos compartido espacios muy chéveres, usted no acuerda de mí. Usted no sabe quién soy yo, pero yo soy quién. Maravilloso, me fue hipnotizado. La idea precisamente es, todo esto se integra con ese famoso planteamiento de la integración de la sabiduría oriental con la sabiduría occidental, y ahora la neurociencia trata de hacer esto, y lo que se está buscando precisamente es activar esas ondas theta que la meditación ha demostrado, y la hipnosis, que me pareció maravilloso esa explicación de cómo los potenciales evocados hay especificidad en el manejo del dolor, y etcétera, maravilloso. Recordaba que Freud sí hizo la experiencia con hipnosis, pero se dio cuenta que el aprendizaje se cambiaba muy pronto, y entonces empezó con la asociación libre, y entonces es muy claro que en esos niveles de hiperconcentración y de relajación, pues el aprendizaje es maravilloso, el cambio es maravilloso. Entonces, bueno, felicitaciones. Gracias. Doctor Mauricio, voy a hacer una pregunta muy descabellada. Mi nombre es Egidio Gómez, trabajo en urgencias pediátricas, y algo que cuando uno ve su conferencia y uno ve que esta es una herramienta terapéutica para ayudar en muchos casos, que llega a ser beneficiosa para los pacientes, para la humanidad en general. Sin embargo, a veces me preocupa, y le hago la pregunta porque quiero disipar las dudas que muchas personas tienen, que hay en la práctica diaria, en la consulta de uno, que uno no tiene, dice únicamente, no sé, con respecto a la hipnosis colectiva. Hoy existen programas, personas que hacen hipnosis colectiva, donde uno ve un comportamiento totalmente como lo que usted decía, se vuelven psicópatas, se vuelven animalitos, cosas así por el estilo. Concretamente, doctor Mauricio, ¿es verdad eso? Sí. ¿O es mentira? Sí, yo lo he hecho, yo lo dejé de hacer porque... ¿Y si es bueno para la mente de las personas? Eso definitivamente no tiene ningún servicio. La hipnosis es algo personal. Yo lo hacía, pero lo dejé de hacer pues porque no me pidió la profesión. Parece más un payaso de circo, pero sí la hay. Sí la hay una hipnosis colectiva, y pues hay unas explicaciones muy lindas que empiezan a nacer. Hay un libro que me dio a entender cómo era la cosa. Hay un libro que se llama De animales a dioses, que no tiene nada que ver con la hipnosis, pero hay un capítulo dedicado a cómo nos vamos hipnotizando todos socialmente. Y la hipnosis colectiva lo que hace es que es muy útil para modificar estructuras de concepto. Es decir, uno puede hacer que a la gente le guste algo que no le gusta normalmente, y en eso son muy buenos, ¿saben quién? Y lo hacen perfectamente bien, los publicistas. Son los duros en ese momento. Tienen historias muy chéveres. Ellos se entrenan grupos, entonces los hipnotizan y empiezan a ver cómo hacen, y empiezan a encontrar las frases para que cuando la gente se despierte y encuentra le gustan las frases, y eso se los llevan. Y ahí sale una ciencia que es la neuropublicidad, no, la neuromarketing. Yo quisiera pasarles rapidito, y les voy a explicar esto porque el sonido se perdió, pero esto es rapidito, gente, te lo prometo, y hacemos la esta. Esto se llama el fenómeno E5, quiero que lo vean bien, es un fenómeno rarísimo. Uy, se trabó. Grado 5, poquísimas personas lo tienen, entonces celebrando que vamos a hacer primero un experimento rapidísimo. Es el fenómeno E5. Este es un síndrome de grado 5, se llama. Este fue el que me dijeron que yo había contratado. Okay, ahora, Leonardo, cuéntanos cuál es tu experiencia. La verdad, cuando el doctor inmediatamente me dijo que eso es una desconexión, pero el sentido de la audición y los sentidos del tacto que se siguen teniendo en cuenta o se siguen reservando, pero es una desconexión total de cuerpo que no se puede controlar. También no quisiera tener control por el cuerpo, pero no se entiende muy bien, lastimosamente. Esa es la primera persona. Yo sí, no sé, ¿qué vas a hacer? Sí, la parte de circulamiento del cuerpo para evitar el que no sienta. ¿Cómo hacer? Tomar el signo de la
si lo desea también. Esto sirve también para aprender a meditar, para hipnosis, que también es posible hacerlo. Él como paciente de grado 5 puede recordar casi toda su vida de manera perfecta, de manera muy clara, si también lo desea hacer. Vamos a hacer una cosa donde él, para que se dé cuenta que es autocontrol, esto es lo que me interesa. va a intentar anestesiarse, que por si yo lo voy a ayudar, no te vas a dormir esta vez, sino que cierra los ojos, concéntrate en tu mano derecha, mano derecha, aquí, no se va a caer, mano derecha empieza a anestesiar. ¿Te puedes convencido? ¿A ti te han anestesiado? Ahí cuando te han anestesiado la boca. Bueno, anestesia, lo primero que uno siente es unos hormigueros de aquí hacia adelante. Recuerda que ellos se llaman así, nada, no te tienes que mirar nada, simplemente bajar así, si lo sientes, un hormiguero aquí hacia adelante, este hormigueo va a ir aumentando y vas a empezar a sentir que la luz se va a poner de aquí hacia adelante, muy bien, muy bien, muy bien. Lo siguiente que uno siente es que deja de sentir el hormiguero, tomando aceite y gruesa, y empieza a cartonarse. La piel se pusiera como un cartón. Muy bien, la piel ya está como un cartón, y en este momento tu mano aquí hacia adelante está anestesiada. Por favor, vienes con la cara hacia acá. Está completamente anestesiada. Si yo te toco aquí, es diferente que te toque aquí. Muy bien, vamos a hacer. Tú no sientes absolutamente nada. Ese fue el que hizo el Clemente. ¿Quién? ¿Te dolió? Quiero que observe la cámara. ¿Qué ven aquí? Aquí el dedo le duele y no hay ninguna marca. Sin embargo, quiero que vea. Espera, mira aquí. Debe ser pellizco de acá. Ok, aquí te dolió, ¿cierto? Sí, aquí dolió. No. Ok. Fíjense, por favor, la cámara. Miren el pellizco aquí. Cuando ustedes se pellizcan fuertes así, miren, aquí no hay nada. Ok. ¿Cuánto demoramos anestesiando? Bueno, ¿cuánto demoraste anestesiando? Muy poco. ¿Cuánto? Aproximadamente unos 30 minutos. Y eso le llevamos cambiando de grado. Ahora, perdóname, se está poniendo, realmente parece que sí hice un daño. ¿Entendido? Me disculpas por favor, esta no era mi interés, pero si quiero que se den cuenta y uno se entera. Bueno, y lo vamos a ver en otros videos. Hay un caso de disociación, pero lastimosamente no puedo mostrar porque no hay disquete. Que es un paciente que, les cuento rápido, es un paciente que siempre que volaba tocaba bajar el avión porque le daba una sensación de que si quieren prendemos la luz, para hipnotizarlos, le daba que se iba a morir. Entonces, pues lo llevaron a la UCI, 3 veces tuvo que ser llevado a la UCI, lo iban a operar porque era según ellos, pues que los músculos estaban apretando las arterias y lo iban a operar. Le habían diagnosticado pánico, habían ido pues ya varios colegas, incluido conmigo, venlafaxina, todo, no daba. Yo le dije, ¿sabe qué? Hagamos hipnosis porque tenga cirugía la próxima semana con corazón abierto y él no quiere hacerse eso. Hicimos una técnica que se llama disociación bajo risa. Yo hago que él disocie su vida y empiece a reírse y a reírse y a reírse de todos sus síntomas y se ríe. Eso fue hace 9 años, hasta hoy no lo han operado. Ya está sindicalizado en su empresa y es el vicepresidente del sindicato. Bueno, pero eso es otra historia. Si quieren, vamos a mirar cómo se hipnotiza y es muy sencillo. Quítense las gafas los que tienen gafas. Sin pellizcos. Sin pellizcos. No voy a mentir. Yo quiero que se pongan tranquilos ahí como puedan uno frente al otro, porque es que es necesario. Miren la explicación y se pone uno frente al otro. Tenemos 2 columnas. La primera es esta. A la persona que tenemos al frente, yo soy el paciente, este es el dedo del terapeuta. El dedo del terapeuta lo coloca acá, como en el tercer ojo de la frente. Acá.
coloca el dedo ahí y le dice al paciente que mire ahí. El paciente va a mirar ahí. Bueno, ok. Si el paciente no mueve sus ojos para nada, es calificación 0. Si se le ve un poquitico la esclera, es calificación 1. Si se le ve un poquitico más, es calificación 2. Si se le ve mucho más, es calificación 3. Si voltea los ojos, es calificación 4. ¿Ya? Eso es al ojo del buen cubero. Ahí uno le dice, mire para arriba y de acuerdo a la esclera que quede visible, se hace esta calificación de 0 a 4. Obviamente, 0 es nada hipnotizable y 4 es muy hipnotizable. ¿Ya? Bien. Enseguidita usted le dice, ahora cierre los ojos sin dejar de mirar acá. Si el paciente se le cierran los ojos y al cerrar los ojos baja la pupila y no se ve esclera, se califica 0. Si alcanza a bajar los ojos y se ve un poquito de esclera, se le ve 1. Si baja los ojos viendo un poquitico más de esclera, se le ve 2. Si es, pues, casi que cierra los ojos sin mover la pupila y se le ve muchas escleras, 3. Y prácticamente los que cierran los ojos con la esclera totalmente visible es 4. Obviamente el paciente que llega a este nivel es el más hipnotizable y el que está en este nivel es el menos, y hay todos los cursos que ustedes quieran. Si quieren háganlo y vamos mirando, yo puedo ir pasando y les voy diciendo. Ahora yo bajo. Esta es la parte del show. Pero pónganse uno frente al otro. Mira a ver el ejemplo de eso. Mira aquí. Mira aquí. Mira aquí. Mira aquí. ¿Quién le estresa? Miremos a los cortes. Aquí, mira aquí. Esto es perfecto. Pero miren una cosa. Él voltea los ojos al lado derecho. Ese quiere decir que es un hombre terriblemente emocional.